Morena. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Amigas y amigos, nosotros no somos así, ¿qué tal? Una edición más y hoy, bueno, tenemos una invitada de lujo, Mireya Aguilar, oriunda de Tacámbaro, ¿verdad, Mire? Así es, Julio. Bueno, Hola, Mireya. hola. ¿Quién es Mireya? Dinos un poquito de tu historia, dónde naciste, tu nombre completo, y actualmente, ¿qué representa Mireya Aguilar? Gracias, Julio. Primero que nada, agradecerte la invitación a este podcast, que veo que está teniendo un gran éxito y que has tenido invitadas e invitados de lujo. Muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Mireya Aguilar. Ya mencionaste tú mi lugar de origen, mi ciudad natal, Tacámbaro, Michoacán. Y bueno, pues ahora estoy en la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán, lo cual representa algo maravilloso para mí, estar presente en este segundo piso de la Cuarta Transformación, acompañando a nuestra presidenta desde la dirigencia del partido. Muy contenta. ¿Dónde estudió Mireya? ¿Qué? ¿Estudiaste ahí en Tacámbaro, mira? Sí, estudié. ¿Has en estado Tacámbaro. casi toda tu vida en Tacámbaro? Sí, prácticamente toda mi vida estuve en Tacámbaro hasta que cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llega al gobierno de Michoacán, me invita a participar en la Secretaría de Bienestar. Es que ya comienzo a hacer un trabajo más territorial en el distrito de Pátzcuaro y posteriormente en la Secretaría de Mujeres ya en todo el estado de Michoacán. Pero básicamente mi vida de estudiante y mi vida laboral la llevé a cabo en Tacámbaro. Muy bien. ¿Dónde estudió, Mireyita? Sí. Bueno, fíjate que yo, mi nivel básico, medio superior, lo llevé a cabo en Tacámbaro. Posteriormente estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, también en Tacámbaro, y después estudio en la Escuela Normal Superior, aquí ya en Morelia, pero eso ya fue cuando ya estaba yo ejerciendo mi labor docente como profesora frente a grupo y estudio la licenciatura en nivel secundaria con especialidad en historia ya en los tiempos sabatinos y en época de vacaciones a distancia. Historia, normalista, maestra de profesión, la maestra Mireya, decían allá dicen en Tacámbaro. ¿De qué diste clase? ¿Dónde diste clase? ¿Dónde es tu alma laboral? Pues fíjate que yo he dado clases en distintos municipios, en distintas comunidades. Empiezo muy joven a ejercer la labor docente en Tacámbaro, en comunidades de Tacámbaro, después en algunas regiones de Turicato, en 2 comunidades de Turicato y posteriormente ya nuevamente en la región de Tacámbaro. Básicamente ha sido ahí mi ejercicio profesional como maestra. También estuve trabajando en el Tecnológico de Tacámbaro, estuve ahí durante 3 años y bueno, pero sí, generalmente en mi vida laboral la hice en estos 2 municipios que además quiero mucho, que tienen una historia muy importante y que bueno, pues yo me siento orgullosa, de verdad orgullosa de venir del balcón de la Tierra Caliente y que bueno, muchas generaciones de jóvenes, de niños, de estudiantes pasaron por aulas en las que yo estuve y que bueno, pues yo creo que todos los maestros nos sentimos orgullosos de ver ahora a nuestros estudiantes como profesionistas o haciendo actividades pues que vienen a transformar sus espacios comunitarios, algunas amas de casa, otros profesionistas o también gente que se dedicó a la política. Muy bien. Maestra de primaria, de básica, de, sí. de media superior. De básica. De básica. Oh, pues todos los niños y las niñas en Tacámbaro. Mire, fuiste la primera regidora por Morena en Tacámbaro.
Sí. Pues en 2015. Pero cuéntanos esa historia, Sí. bien. Sí, Danos claro, nombres, danos nombres de quienes, si te invitaron, quiénes te invitaron, cómo te involucras en el López Obradorismo, porque tú no participaste en otro partido, sino que es Morena, ¿no? Ahora eres secretaria de la mujer del Comité Ejecutivo Estatal, fuiste regidora, has sido candidata, que vamos a llegar a eso con más detalle, Ok. pero cuéntanos, mire, así a detalle, ¿por qué Morena y por qué López Obradorismo? Sí, pues fíjate que yo desde el año 2006, que pues la verdad sí era muy joven, Sigue siendo muy joven. participé ya apoyando la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Eran tiempos muy complicados, muy complicados. Yo en ese momento estaba trabajando en el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, pero ya también tenía un caminito iniciado en la gestión cultural. Entonces tenía yo un acercamiento con artistas, con varias personas del estado de Michoacán. Gestión cultural, ¿no? Que- Déjame hacer ahí una precisión, porque vamos a hablar de eso, de algo que te apasiona, ¿no? Que se ha vuelto ya algo tradicional en Tacámbaro. Pero estabas ahí con los gestores culturales entonces. Así es. Entonces, pues nos reuníamos de manera muy periódica, ¿no? Como para analizar la situación que se vivía en el estado, en el país, obviamente las dificultades que teníamos como artistas, como gestores culturales, con estos gobiernos neoliberales, ¿no? En ese tiempo, pues, de Felipe Calderón. Y bueno, pues como que qué hacer, ¿no? Decíamos cómo intervenir, cómo participar como artistas. Entonces, bueno, en nuestros municipios llevábamos a cabo algunas actividades culturales, ¿no? Buscando fomentar esta conciencia crítica de la ciudadanía para que analizaran el voto, etcétera, ¿no? A través de cineclub, de talleres de lectura, de actividades en las comunidades, con las personas, ¿no? con la gente, buscando este pensamiento crítico, esta conciencia colectiva. Entonces fue ahí que yo empiezo pues a conocer más de cerca este movimiento que estaba impulsando el presidente Andrés Manuel, este movimiento de izquierda, y bueno, pues me involucro de lleno a la promoción ya del voto, del candidato, buscando, me acuerdo que nos invitaban a buscar 10 personas para que votaran por el candidato, por Andrés Manuel. Entonces era andar en las colonias, en las comunidades, promoviendo la candidatura de AMLO. Y recuerdo también después, ya cuando se da pues lo del fraude electoral, que se da este movimiento en el Zócalo, el plantón que duró 2 meses, y que yo quería ir, recuerdo, pero que no podía ir por mi trabajo, y que decían, bueno, pues entonces ustedes pueden cooperar, ¿no? Económicamente, con 10 pesos, con 20 pesos hagan colectas, y me sumo a esto, ¿no? Entonces, ya a partir de aquí fue que pues me involucro de lleno en el activismo. Todavía no participaba yo con algunos liderazgos ya más visibles Pues, a ver, mire, de la izquierda. en ese tiempo, campaña y luego el fraude, ¿con quién se coordinaban o era así? ¿A quién le daban el apoyo económico? La verdad no recuerdo a quién, no recuerdo ahorita los nombres. Yo no ubicaba algún liderazgo ya político. Pero más no era bien con el éramos partido. Activistas. Pues en ese tiempo era el PRD. Era el ¿no? PRD, estaba No, Luminoso, me acuerdo. pues fíjate que no me... Luminoso. Saludos a Luminoso. Nunca me afilié yo al PRD, ni nunca tampoco como participé muy de cerca con los liderazgos. Más bien era como una ciudadana más, ¿no? Como una gestora cultural, una maestra que le interesa un cambio en su país. Te lo comento porque, bueno, en la campaña del 2006, desde el desafuero, hubo una estructura que se llamó Redes Ciudadanas, donde participaba gente del partido, del PRD obviamente, del PT, que ya estaba, de Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano, y ciudadanía, de algunos sectores como el magisterial,
Es más, en el podcast, en uno del podcast que hicimos con Miguel Sandoval, habló de una empresaria aquí de Morelia, Alejandra, que tenía un café que participó y un día que vino Andrés Manuel le dio la bienvenida. Pero te comento porque se fue organizando esto, entonces se organizaban. Es más, yo fui coordinador del Distrito 7 de Zacapu, pero por las redes ciudadanas. Claro, nos coordinábamos con el PRD. Después viene lo del fraude y pues teníamos que cuidar las secciones electorales, ¿cómo se llama? Las oficinas distritales del INE. Antes IFE. Pero nos coordinábamos. Teníamos que coordinarnos, digo, a veces era muy difícil, más aquí en Michoacán con el PRD de ese tiempo, ¿no? Siempre fue muy, muy difícil coordinarse con ellos. Pero toda esta situación, te lo pregunto porque sí se daban colectas, porque se iba gente al Zócalo. Yo todavía estudiaba, mire, y casi me aventé, los 2 meses. Miguel sí se aventó los 2 meses, completitos. Y también chambeaba, pero había gente. Los fines de semana se llenaba, pero a paralelo cuidabas los distritales porque pues se había metido en impugnación y esta impugnación tenía que derivar a lo que nos dijera pues el tribunal, que al último ya sabemos que es historia. Pero ustedes lo hacen con gestores culturales. Así es. Se organizan ustedes mandan a los que puedan, los que no, les dan pues obviamente el tan siquiera el transporte para moverte, ¿no? Sí, recuerdo que salían autobuses de aquí de Morelia. De Morelia, y había compañeras constantes, y los coordinábamos, sí. Voluntarios que les cooperábamos, se venían a muy Morelia bien. Y de aquí viajaban allá para estar en el plantón 2, 3, 4 días, lo que pudieran. Y sí, a mí yo decía, es que yo quiero ir, pero la verdad sí decíamos, bueno, apoyamos desde la manera que podamos, ¿no? Si es con, no sé, 100 pesos o 50 pesos, con eso cooperamos. Sí, es que nos coordinábamos, nos tocó hacer una red ciudadana ahí en Tacámbaro con Luminoso. Sí. Un saludo a Luminoso. Un saludo a Luminoso. Luminoso Madrigal de Tacámbaro. Y otros compañeros y compañeras más. Ustedes eran más jóvenes, obviamente. Uno ya está aflojado en terracería. Mire, llegas ahí, 2006, ¿qué estaba haciendo Mireya en el 2012? En el 2012, bueno, seguía yo en el magisterio, también participé en recuerdo que fui... Gobierno legítimo. Me tocó cuidar la Castilla, ¿Sí? Cuando Andrés Manuel es nuevamente candidato en 2012. En gobierno pero legítimo. por parte del INE. En gobierno legítimo, ¿te afiliaste al gobierno legítimo? Hubo una campaña de credencialización, se viene el fraude, Convención Nacional Democrática, se decide ser el líder de la resistencia o gobierno legítimo. Sí. Y si es el gobierno legítimo, hubo una campaña de afiliación. ¿Tú te afiliaste al gobierno legítimo? Fíjate que me llega mi credencial fue más adelante. Cada mesa que veía yo en Morelia, en cualquier lugar alguna mesa en alguna plaza pública de afiliación, yo siempre estaba ahí dando mi nombre. No recuerdo que me haya llegado esa credencial, no te voy a mentir, la del gobierno legítimo. Sin embargo, pues estuvimos ahí participando. Te digo que en 2012, en esa elección, el INE me invita. ¿Fuiste funcionaria de casilla? Fui funcionaria de casilla en una de las secciones más grandes de Tacámbaro, de la que yo vivo, en el centro, la 1854. Me acuerdo que fue complicado y recuerdo que ahí hubo una participación muy fuerte del magisterio democrático en mi región para defender, no eran quienes estaban cuidando las casillas del PRD, porque todavía era el PRD quien estuvo respaldando la candidatura de Andrés Manuel, y yo veía el movimiento y la organización como hormiguitas a los profes y cuidando. Obviamente yo era una funcionaria por parte del INE, pues yo estaba nada más vigilante, pero sí vi la gran organización que tuvo, la participación tan importante del magisterio democrático, que hay que reconocer que desde sus inicios pues han participado, o hemos participado de una manera muy decisiva y con mucha claridad. Mire,
¿Democrática siempre? Siempre. ¿Nunca Sí. estuviste en el CENTE? En la Bueno, CENTE, siempre estuve en la Sí, CENTE. bueno, claro en la que es una coordinadora. escisión de, ¿no? Sí, claro. Hay algo ahí muy, muy extraño porque no es otro sindicato, no, es una escisión. Es como una corriente dentro Claro, del claro. del sindicato más grande de Latinoamérica. Pero nunca fuiste charra, pues, como, o sea, No. en los llanos, en los términos magisteriales, No, nunca fuiste charra. No, fíjate que cuando yo ingreso a la Secretaría de Educación Pública fue en 2007. Ujú. Entonces, ese año fue cuando se da la reforma a la ley del ISSSTE y recuerdo que el magisterio democrático de la CENTE tuvimos un papel relevante y yo me sumé a una brigada que se hizo para concientizar a los profesores de otros estados, de los estados del centro del país más conservadores, del Bajío. Estuvimos en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, en brigadas de maestros. Yo estaba pues recién ingresando al magisterio y durábamos allá pues varios tiempo. Una vez duré una semana en la Sierra Gorda de Querétaro y visitábamos las comunidades, nos reuníamos de manera secreta con los profesores queretanos para informarles de lo que significaba esta ley que se estaba pues implementando en este año de 2007, que bueno, fue algo muy, muy fuerte y muy terrible para el magisterio. Y bueno, ya después también en los amparos que se promovió por parte de la CENTE, ¿no? Para evitar pues estas ya reformas que se veían venir, ¿no? Las reformas estructurales, pero que esta en particular de 2007 fue pues muy, muy nociva para los trabajadores de la educación. ¿Por qué fue nociva? Bueno, pues ya a partir de ahí era que las AFORES intervinieron ya en nuestros... Es cuando les quitan es cuando los nuestros ahorros se fueron a las AFORES, a estas, pues... Lo que tenían en pensioniste. Los que estaban, los trabajadores del ISSSTE, exactamente. Ya O sea, estaba la reforma en 1997. Se fueron a cuentas individualizadas, A pues. cuentas individualizadas, así es. Se reduce también el tiempo más bien se incrementan los años de jubilación. Los años de servicio y de edad, ¿no? Así es. A las mujeres nos afecta muchísimo y bueno, pues nos sumamos de lleno a estas jornadas de concientización y de movilización en estos estados y creo que aquí pues el movimiento magisterial vino a fortalecerse, ¿no? Con estas reformas. Es importante eso, mire, porque en la época neoliberal se decía que como ya durábamos más, se tenía que jubilar más grandes. Más grande. Uh-huh. Esta reforma que viene desde el sedillato. Así es. Y que luego se implementa en el sector público de los trabajadores al Estado, donde uh-huh. pertenecen los maestros, que es el ISSSTE, y las pasan también a cuentas individualizadas. Uh-huh. Bueno, tenía mixto porque también estaba la cuenta solidaria, ¿no? Que es el pensionista, es donde aporta el patrón, por decir, y el trabajador. Pero pues era como un fondo de ahorro, era una cuenta solidaria, pero te quitaban de tu sueldo, ¿no? Te ibas como con el ¿no? El 70 es mucho. Yo creo que era menos, porque aquí en Michoacán tardó hasta el 2015 que le hicieron esa modificación. Sí, esa modificación que comentas tú, porque aquí los maestros con plaza estatal cotizan en pensiones del Estado. Entonces tardó, pero en ese tiempo, y para que los que nos están viendo sepan cómo ellos veían que esto era un gasto, como el bienestar social, uh-huh, ¿no? Y fue una era donde se empezó a satanizar mucho a los maestros. Uh-huh, claro. A la gente los tachaban de flojos, de huevones, de revoltosos. Como siempre, históricamente hemos sido estigmatizados. Y los medios tradicionales, ¿no? Claro. Pero es importante decirlo porque aunque estén exhibidos y sean tiempos de transformación, es importante y más importante ver de dónde viene esa lucha magisterial, siempre de la CENTE
Mire, Claro. nunca del CENTE. Desde que se fundó la CENTE, ¿no? Con esta idea de democratizar a la educación, al Sindicato de Trabajadores de la Educación, y que, bueno, pues la historia del magisterio, del normalismo, ha sido siempre muy estigmatizada, como bien lo dices, Julio. Los maestros vistos como, decían en aquella época de los 20, de los 30, como un nido de comunistas, en las escuelas normales, ¿no? Por esta visión que tenían siempre de la transformación social, del bien común, ¿no? De las comunidades del pueblo, que obviamente los gobiernos neoliberales pues siempre fueron atacados, ¿no? A estos líderes magisteriales, o en general a la CENTE. Fueron sindicato. atacados, se impone el Bester Gordillo en el Salinato. Así es. Y luego viene el conservadurismo de Vicente Fox y de Calderón, el espurio. Y pues los medios tradicionales de desinformación, ¿no? Me acuerdo que hasta se hizo ese documental, ¿no? De Panzazo, Sí. con el señor Montajes, Loret de Mola, un montaje más del señor, donde donde Alasraqui, Claudio X González, que ahora son exhibidos y son unos bufones, Claro. pues Sí. eran los que llevaban la agenda educativa. Imagínate en qué manos estábamos. El tempo neoliberal, eso no hay que olvidarlo. Claro, y tú como claro. gente de cultura, de Y izquierda, reconocer, ¿no? Como esta lucha que han dado los profesores y las profesoras. ¿Qué han dado? Históricamente. ¿Qué hemos dado? claro, porque Históricamente, tú Julio. fuiste muy activa, fuiste a concientizar a Querétaro, fuiste a Guanajuato, comentabas, Aguascalientes. En esta reforma, claro, de la importancia de la organización, ¿no? Y de la importancia de la labor del maestro en las aulas, en las comunidades, con este sentido de, pues sí, de transformación, de bien común, de no permitir que estos gobiernos neoliberales siguieran desgastando, debilitando el estado de bienestar, que bueno, ya estaba casi debilitado, pero que con estas privatizaciones pues iban a dar al traste pues a todas las políticas públicas que todavía teníamos, ¿no? Derecho a la educación, a la salud, pues en general los derechos de los mexicanos. Y los derechos laborales, mire, Claro. algo muy curioso. Cuando se hacen las plazas estatales aquí en Michoacán en el 92, se hace un convenio. Y empiezan las plazas estatales, cotizan en pensiones del Estado. Pero en ese convenio venía el asunto de que cuando se jubilaran o pensionaran, ya no tendrían servicio médico en el ISSSTE. Claro, sí. Entonces esto empezó a tronar hace poquito, en el 2019-20, que se empezaron a pensionar, a jubilar los primeros, del 19 al 21. Y ya cuando vienen pues algunas enfermedades crónico-degenerativas, algunas pues que donde te debe estar checando más, ya no tenían ese acceso. Entonces, ¿cómo lo hacían los gobiernos neoliberales, no? Claro que se resolvió aquí en Michoacán, en la llegada del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Tuvimos a bien ahí ya hacer un convenio con el ISSSTE, donde la Secretaría de Educación pagó y se le da ahora sí ya servicio, que era una gran, desde el 2019, un reclamo de todo el magisterio michoacano, solo los de plaza estatal. Se les pagaba un seguro facultativo en el IMSS, pero nomás eran recetas ni medicinas. Sí, sí, sí. No, y la jubilación también, nada más ya se iban a jubilar con el salario base, si no se hacían estos... Con el salario base, porque es lo que cotizan y menos de su salario base. Por eso, cuando llegamos aquí al gobierno de Michoacán, me tocó agradecerle al gobernador. Yo estuve en dos áreas fundamentales, que fue recursos humanos y pensiones. Y cuando estuve en recursos humanos hacemos el aumento al salario base, no a las prestaciones. Y la cuestión de pensiones, se pagó la deuda, se manejó con honestidad, pero lo importante es que se le dio derecho a la salud
Claro. a los maestros y maestras jubiladas con plaza estatal. Es que es un tema de justicia social. Si entregaron su vida a la educación, ¿cómo es posible que estos gobiernos los vieran como una mercancía? Bueno, ya sirvieron, ya se van a que se mueran. Es el neoliberalismo, porque así te veían yo. El neoliberalismo puro y duro, terrible, como una mercancía, como que se usa, que se tira. Que se tira y que en la educación fueron tres rubros: educación, seguridad y salud. Y salud. Sí. Y sí, se veía como eso. Hacían los estudios actuariales donde pues te sirven los números para ir planeando y midiendo. Pero yo siempre les decía, pero ya los criterios déjenos a nosotros. Ustedes se les pide porque se les paga muy bien, nada más eso. Porque en la asociación, en la ANUYES, siempre, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, todavía en el gobierno del presidente Andrés Manuel, funcionarios, querían que hiciéramos medidas neoliberales como el de pasarle el aumento sobre UMAS, no sobre salario mínimo a los jubilados y pensionados. Y de por sí ya le sabían, sobre UMAS era más inestable, porque se sube y baja. Y el salario mínimo no, va subiendo. Entonces, yo me acuerdo de una conferencia del presidente Andrés Manuel, yo di en esa reunión yo di el posicionamiento, donde pues no debíamos seguir esas políticas neoliberales, que todavía las hay. Sí, todavía quedan en nuestros gobiernos de la Cuarta Transformación eso. Pero poco a poco, Julio, se están poco a poco eliminando. Es apenas difícil. Llevamos 7 años, ¿no? 7 años a nivel nacional y aquí vamos para 4. Sí. Aquí vamos para 4. Llega el 2015, mire, eres regidora. ¿Quién te invita a participar en esa asamblea? Porque déjenme contarles, amigas y amigos, que en ese tiempo se hizo la asamblea como debió de ser y se elegían a los que iban a ser regidores y regidoras y luego se hacía la insaculación, se hizo. No hubo favoritismos, tú fuiste regidora con ese método López Obradorista, pero ¿quién te invita a la asamblea? ¿Tú te diste cuenta? ¿Quién es tu contacto? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo participaste en Morena? Ahí tú ya entras en Morena activamente. Afiliada y todo. Así es, Julio. Pues recuerdo que ustedes eran Miguel Ángel Sandoval, era el presidente del Comité Estatal de Morena, y tú eras el secretario de organización, Julio, haciendo un trabajo muy importante. David Soto era el secretario de Finanzas, y bueno, más compañeras y compañeros que todavía los seguimos viendo afortunadamente de manera muy importante en la vida de nuestro partido, principalmente, o en espacios de representación. Y bueno, una de las consejeras distritales era Yunuen Servín. Entonces, yo aparecí en el padrón de afiliados y afiliadas de nuestro partido, pero yo no estaba, siempre estuve en el activismo, sobre todo magisterial, en el activismo cultural, pero no me involucraba de lleno ni en Morena ni nunca en el PRD. Entonces aparecía yo en las listas porque, como te comentaba, cada vez que yo veía una mesa de afiliación en cualquier plaza pública, iba y anotaba mi nombre, decía algo, yo quiero sumarles y en algo les podría ayudar. Entonces Juno envió mi nombre ahí y me buscó y me invitó a esta asamblea que tú mencionas, que ya era para formar la planilla para contender en la primera elección de Morena en 2015 en el municipio de Tacámbaro. Y bueno, me invita y yo le digo que yo en lo que les pueda ayudar, pero que yo estaba muy de lleno en mi labor de maestra, que pues en este momento no me interesaba mucho participar ya como en la candidatura, ¿no? Como candidata. Y ella me insiste mucho y me pregunta que si yo llegara a ser regidora, ¿qué me gustaría hacer en mi municipio? Entonces, yo ya estaba haciendo pues un trabajo en la comunidad en la que trabajaba, de un festival de lectura que habíamos implementado hacía un año anterior, en 2014,
Entonces, en este festival de lectura que justamente también empieza luego de que pasó esta situación tan terrible con los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Compañeros pues normalistas. Acababa de pasar cuando nosotros dijimos hay que hacer algo desde la comunidad, desde esta primaria o desde esta comunidad que se llama San Antonio de Viña. De verdad hay que hacer algo, no puede ser que estén desapareciendo estudiantes, ¿no? Y entonces iniciamos con este festival de lectura en esta comunidad y yo estaba ya muy de lleno pues trabajando en este espacio como maestra y como gestora cultural, promotora de lectura. Entonces Yunuen me pregunta ¿qué te gustaría hacer? Y le dije pues me gustaría implementar una feria de libro en Tacámbaro. Creo que Tacámbaro ya está maduro y además se requiere porque estamos en un momento de crisis terrible social, digo, con la presidencia de la República con Peña Nieto, imagínate, las reformas estructurales que las estábamos también muy recientemente, que habían sido en 2013. Entonces era un caldo de cultivo en el país, pero en Tacámbaro también se vivía también mucha violencia. Y me dice, bueno, pues es que si eres regidora vas a poder implementar esta feria del libro, vamos a la asamblea y para que te involucres más de lleno. Y fue así que me animé. Entonces voy a la asamblea y pues alguien me propone, no era yo de las más votadas en esa asamblea, realmente obtuve pocos votos, ¿no? Bueno, pero entraste. Sí, quedé éramos me parece que 5 mujeres y 5 hombres los que fuimos electos para que se hiciera el proceso de insaculación que se llevó a cabo aquí en Morelia. ¿Con cuánto se conforma la planilla ahí? En total son 10 regidurías. No, pero, por ejemplo... Del partido... Va presidenta, lleva 6. Presidente, 6. 6 regidurías. Entonces eran 3 hombres y 3 mujeres. Así es. Quedaste entre las primeras 3. Y llevábamos candidata. Entonces, la candidata... también era Carolina Álvarez. Le mandamos un saludo a Carolina, que fundadora también. Fundadora de nuestro movimiento. Estuvo ahí en la capacitación de este fin de semana. Me dio mucho gusto verlas juntas, la verdad. Sí, Julio. A las 3. Así es. Bueno, efectivamente Carolina llevaba haciendo un trabajo ya importante y ella iba a ser la candidata en Tacámbaro, por el municipio de Tacámbaro. Entonces, nosotros ya llevábamos paridad. Andrés Manuel López Obrador en todas las candidaturas de 2015 Sí, ya era paridad. Incitó a que todas las 3 hombres y 3 mujeres, 5 y 5. Paritarias, así es. Entonces el síndico era un compañero, Edgardo Pérez Vélez, el arquitecto. Edgardo Pérez Vélez, saludo a los amigos Pérez Vélez, a todos los amigos Pérez Vélez. Y la primera regiduría pues era para una mujer, entonces no, yo dije el famoso Boris, ¿verdad? Edgardo Pérez, Boris, así es. Y se hace el proceso de insaculación, no sé, 15 días después de esa asamblea y bueno, me toca la posición 1, la regiduría. Y vamos a campaña, ¿no? Esto fue todavía en 2014, Julio. No fue en 2015, a principios, fue en enero, febrero de 2015. Y vamos ya a la campaña, pues en, no sé, marzo. Nos vamos a la campaña. Hicimos una campaña muy bonita, muy austera, muy desde el corazón, ¿no? Desde la conciencia. Nuestro principal, digamos, público del que nos apoyábamos, o más bien militancia, era la magisterial. Algunos compañeros nos apoyaron, otros no, otros apoyaron al entonces candidato aquí al gobierno del estado, Silvano Aureoles. Nosotras llevábamos candidata, que fue la maestra María de la Luz Núñez Ramos, una gran mujer a la que queremos muchísimo. Y bueno, pues hicimos una campaña muy, muy importante, logramos una posición en el Cabildo, que fue la primera regiduría. Entonces estuve ahí durante 3 años representando pues ya la militancia en ciernes, morenista, y pues fue una experiencia muy, muy hermosa, Julio, y que ya a partir de ahí pues he estado participando de lleno y sin haberme ido en ningún momento de Morena, porque también digo, con un trabajo que habíamos hecho, te digo, desde 2006, pero vivir ese primer sexenio también con Andrés Manuel desde 2018, para mí fue algo maravilloso. Yo desde 2015, ¿no? Pero Andrés Manuel era el presidente del partido, pero también presidente la campaña del Consejo de 2018, Nacional. Consejo Nacional. A ver, fue mire, maravilloso. Algo fundamental dijiste ahorita, que te invitaron a participar, ¿no? Y que te preguntó Yuni, saluda a Yuni,
Síndico. Saludo a Yolanda. Síndico. Síndica, de veras, ya Síndica. estoy como... Con A, por favor. Con A, porque si no, no existe, ya dijo mi presidenta. Síndica, ahí en el ayuntamiento de Tacámbaro, que le mandamos un gran saludo. Si fuera regidora, ¿qué quisiera hacer? Tú dijiste la feria cultural, la feria de literatura. Feria Intercultural. Intercultural de Del literatura. libro de Tacámbaro. Del libro de Filit. Tacámbaro. Filit. Es tu pasión, esa Filit. Es tu creación, porque ya se hace cada año. Llegas y lo logras. Cuéntanos de la Filit, porque es tu pasión. Aquí sí, despláyate, yo sé que es tu pasión, la Filit. Paramos todo. Es más, estuvimos a punto de parar la elección del Poder Judicial porque eran tiempos de la Filit. ¿Por qué? Cuéntanos de esa Filit, de esa pasión que aparte decías que Tacámbaro había violencia. ¿Había? Hay. Y esa violencia ha penetrado, como en muchas partes, a las autoridades locales. Ujú. Filit, cuéntanos esa Filit. Sí, pues fíjate que sí, efectivamente yo acepto esa, digamos, participación ya como regidora, porque yo consideraba que mi militancia desde el magisterio era muy importante como maestra. Yo decía, es que aquí es donde transformamos a las nuevas generaciones, donde educamos con otra visión humanista, ¿no? Una visión más comunitaria también. Y yo decía, es que el cambio se va a lograr desde la educación y yo quiero estar aquí, y pues ahí estuve muchos años. Pero cuando Yunuen me comenta esto, pero es que desde una regiduría a lo mejor tengas un alcance mayor, ¿qué te gustaría hacer? Y bueno, es que yo le digo, quiero hacer una feria del libro en Tacámbaro, en un municipio, pues es un municipio grande, de mediana población, tenemos un poco más de 80,000 habitantes, es el Balcón de la Tierra Caliente, un municipio muy importante también económicamente, En media históricamente. plaza hace calor y en otra no. El Cerro Hueco. Sí, con un clima además privilegiado, con pues tiene todas las condiciones para que sea un municipio pues muy importante. Bueno, lo ha sido históricamente, Julio, lo ha sido, con gente muy trabajadora, personas pues la verdad con una visión también de izquierda, ¿no? Tenemos también ahí las dos posturas, hemos tenido personajes muy importantes viviendo en Tacámbaro. Y bueno, pues Tacámbaro. Doña Amalia Solórzano es de ahí, claro, ¿no? por supuesto, Amalia Solórzano, don Lázaro Cárdenas jugó un papel muy importante ahí, pero por supuesto el papel de doña Amalia, que muchas mujeres la reconocemos y le valoramos, ese también impulso feminista que ella ya tenía, ¿no? Ella apoyó a las mujeres, recordemos que recibió también a los exiliados españoles, a los exiliados republicanos, a los niños de Morelia, y bueno, hizo muchas cosas, apoyó al movimiento zapatista en el 94, se sumó de lleno. También después de la muerte del general Lázaro Cárdenas, ella se suma a apoyar a los pueblos indígenas allá por los 70s. Entonces, bueno, toda su vida fue una mujer de lucha y de acción. Entonces, imagínate, ella, pues una tacambarense, pero muchos más personajes además, ¿no? Y bueno, pues yo decía, es que Tacámbaro no puede estar como todavía, pues no sé, yo sentía como anclado, viviendo en estas problemáticas tan adversas de violencia, de inseguridad, de un ataque sistémico a los recursos naturales con la deforestación, con los incendios provocados. Y bueno, para el cultivo de aguacate también, ¿no? Por supuesto. Que se empezó a dar mucho. El auge del oro verde, del cultivo de aguacate. Y los cacicazgos que hay allá. También, por supuesto. Digo, sí, el interés económico, ¿no? Porque y hay un cacicazgo. Sí, hay un cacicazgo. Hay delincuencia organizada. Bueno, hay narcotráfico. Tierra tan bendita, tan fértil, o sea, es un lugar muy peleado, ¿no? Porque cualquier producto ahí va a ser... por el clima que tiene, por donde está ubicado. Así es. Entonces, el aguacate, mucha gente pues se enriqueció, pero también a costa, ¿no? Del deterioro ambiental, de los bosques, del agua.
también de mucha gente desplazada, desafortunadamente. Y bueno, había todo esto que todavía lo seguimos viviendo, desafortunadamente. Entonces yo decía, hay que hacer algo más. Y iniciamos este proyecto que es la FILIT, la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, siendo yo regidora. Iniciamos el proyecto en el año 2016, que también les quiero agradecer a la gente de Morena de aquel tiempo, a Miguel Sandoval, a ti, a David Soto, a mucha gente que nos apoyó, a Carolina Rangel, a Celeste Asensio, a Pedro Miguel. Ya ha venido Pedro Miguel. Al mismo Roberto Pantoja, que fueron a apoyarme en ese arranque de la FILIT el primer año. Fue para mí un respaldo. A Anita Garnica también estuvo allá en Tacámbaro. Bueno, se nos coló hasta la cacao. Y bueno, Cocoa, ¿verdad? Cocoa. Porque veíamos la importancia que tenía este proyecto, que si bien era un proyecto obviamente cultural, educativo, pues también tenía un tema político fuerte, ¿no? Decir ya basta y hay que hacer algo más. Sobre todo la organización comunitaria, que justo eso es el proyecto. Una de las características de la FILIT es que es un proyecto comunitario, Julio, que no es un proyecto de una persona o de un gobierno municipal o de un gobierno estatal o de alguna secretaría, ¿no?, de educación o de cultura. No, es un proyecto de la comunidad, que creo que es algo muy, muy importante y que es algo de lo que reivindica el humanismo mexicano, ¿no?, la comunidad. Claro. Otro es que fue iniciado por mujeres también. Yunuen Servín, las regidoras en aquel tiempo que me apoyaron, la regidora del PRD, Marta González Manríquez, una gran mujer, que ella era regidora por el PRD, que por supuesto me apoyaron a que esto se hiciera, ¿no? Porque el ayuntamiento no nos apoyó, entonces ellas me ayudaron con contactos, con gente, con apoyo. Siempre has gestionado eso, ¿no? Sí. Por eso fue la colada de Luisa María Calderón. Otra amiga, la regidora Laura Rojas, ella era de la extracción panista, pero que ella también se sumó. Y yo creo que ella gestionó y fue que llegaron ahí. Que mira. Y Julio insiste en que estuvo Luisa pues María. Es que fue la verdad, ¿no? Mira, pues como era un espacio Yuni se molestó político, mucho. Claro, pues llegó gente de todos lados porque veían la necesidad de este proyecto. Yo creo ya se veía como un proyecto de impacto. Ese proyecto de impacto social. Algunos de gran alcance. De gran alcance. Algunos pues para reflectores, porque... Pues sí, así es. Yo creo que ellas fueron para reflectores, bueno, más en esta señora que Luisa mencionamos. María Alcalde, que en ese tiempo... No, Calderón. Luisa María, perdón. Sí, no, es que es nuestra dirigente. Luisa María Cocoa, la hermana de Felipe Calderón. Es correcto. Ella quería ser candidata o iba a ser, o era candidata, no recuerdo. Ya había sido. Acaba de ser, ¿verdad? Ya había sido. Sí, había sido. Pero era muy activa. Uh-huh. Y recuerda que ellos, era muy activa, pero recuerda que mucha de la clase política de Michoacán en aquel tiempo tenía un contacto muy directo con el crimen organizado. Esos videos que después saca la tuta, uh-huh, donde aparecen varios personajes y uno de ellos es ella, que ya después de eso ella se quita del espectro público. Uh-huh. Pero sí era activa, pues tenían sus intereses. Uh-huh. Pero esto de la FILIT, claro que es algo social. Del humanismo, claro que sirve mucho. Mucho porque ya casi van 10 años. Van 10 años, Julio. Sí, iba con las características, pero ya me fui a mencionar a quienes apoyaron ese primer año. Te digo, adelante, las características, sí. Iniciado también por mujeres en su mayoría y es un comité ciudadano. En esa época más bien lo inicié yo, pero con el apoyo de las regidoras, de Yunuen Servín como consejera. Gente de la cultura, ¿no? De libros. Gente por supuesto, gestoras culturales, también compañeros, pero en su mayoría siempre éramos mujeres. Y es otra de las características que yo creo que las mujeres también estamos pues tomando ahorita como este poder, pero transformándolo de una manera distinta. La otra característica que me parece también muy importante, lo que ya te decía, es que es totalmente de la comunidad, que surge de la comunidad, lo lleva a cabo la comunidad y es para
el mismo pueblo de Tacámbaro. Entonces creo que son características similares a esto que se está implementando de verdad en esta cuarta transformación y que por eso también creo que ha sobrevivido a contraviento y marea, Julio, porque han llegado administraciones cada 3 años que cambian, ¿no? Llegó una administración ese año era un gobierno priista, después fue un gobierno perredista con coalición panista, que también nos pusieron muchas limitaciones, y después ya llegan gobiernos de Morena y posteriormente ahorita un gobierno del PT a Tacámbaro, pero que hemos ido ahí como lidiando, ¿no? de que reconozcan la necesidad de llevarlo a cabo y de la necesidad de construir una sociedad diferente, ¿no? Más humana, más pacífica, y que lo logramos a través de la educación y de la cultura. Acabaste de decir, mujeres, iniciamos ahí, y no nada más en la Filit. Ustedes son Morena ya. Si uno va a Tacámbaro, bueno, pero si uno va a Tacámbaro y pregunta quiénes son las de Morena, pues las identifica. Mireya, Yunuen, ¿no? Principalmente. Tu hermana, Carmen. Carolina en un tiempo se dejó el activismo por cuestiones familiares, personales, así lo decidió. Ahora ya ¿en dónde está ella ahorita? Está en el ICADMI. En el ICADMI, aportando. Porque fuiste candidata en el 2018 a presidenta municipal, ahora es secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal. Todo esto tú lo has, o todo esto ustedes lo han encabezado, lo han llevado a cabo, han sobrevivido y han sobrevivido cosas pesadas, porque eso de la violencia, no nada más es la violencia, contra no es la violencia como la conocemos, sino contra las mujeres. Y lo han vivido, porque aunque hubo un gobierno de Morena que fue muy difícil, del PT que es muy difícil, bueno, ya el que salió electo lo asesinaron, ¿no? Pero sobrevivieron todo eso ustedes, lo han sobrevivido. ¿Ha sido difícil, Mireya, esa situación? Sí, ha sido complicado. Yo creo que en general, después de tantos años de una visión neoliberal en todo, Julio, porque no solo en lo económico, no solo con gobiernos neoliberales como los que tuvimos varios sexenios, sino que también hay permeó en todo, pues, ¿no? Como ya decíamos, en lo económico, en un debilitamiento en general en el estado de bienestar que debería de tener un pueblo. Entonces veíamos situaciones, como ya decíamos, de inseguridad, incluso de narcotráfico, y enfrentarte a eso pues es complicado, obviamente, ¿no? Hacer una política diferente es difícil, ¿no? Cuando tú vas con acciones éticas, acciones responsables, y que ves también cómo actúan ciertos personajes en los territorios, es complicado, pero yo creo que el presidente Andrés Manuel pues nos ha puesto una vara altísima de decir, pues es primero el pueblo, pues, y que tus acciones siempre sean con esa congruencia, ¿no? ¿Por qué quiero hacer las cosas? Llego a un espacio público, ya sea una regiduría, pues llego a hacer cambios, pero para beneficio común, para beneficio de la comunidad, ¿no? Porque luego sí te llegan, ay, regidora, mira, que bótame que un cambio de uso de suelo, o recuerdo que nos pasó, era ¿cómo se les llama? Un fraccionamiento de uno de los caciques, y entonces dices tú, híjole, o sea, te enfrentas a estas situaciones, pero es como siempre tener esa congruencia de decir, mis acciones van encaminadas al beneficio
del pueblo o de la gente que me dio la confianza de que yo fuera su representante. Entonces no puedo votar algo contrario al pueblo, pues. Entonces es como guiarte siempre por ahí, pero luego sí llega a ser complicado, obviamente, como ya lo mencionas tú. O sea, ha habido candidatas pues también con mucha violencia, incluso mujeres y hombres asesinados ya en el ejercicio público, porque no es tan sencillo. Sin embargo, creo que se están haciendo cambios importantes. E intimidaciones, ¿ustedes han sufrido intimidaciones? Pues Claro. hemos vivido cuestiones complicadas. Y sí. más de los de casa, hay que decirlo. O sea, este espacio, porque Sí, fíjate que sí. miren, amigas y amigos, cuando llegue el pasado, que es de Morena, según, no es de Morena, llegan con un acuerdo con los del PRI, esos acuerdos que yo no entiendo por qué se dan en las dirigencias. ¿Sí? Sí, Y mira, son del PT, entre comillas, pero también vienen del PRI y traen ya sus mañas y traen sus contubernios. Y esos son los que más han intimidado. sí, no podemos pensar que todas las personas que están ahorita en algún espacio de la Cuarta Transformación vienen por intereses del pueblo, ¿no? Muchos son intereses personales. Es real y no podemos tampoco dejar de verlo. Es una realidad, Julio. Sin embargo, yo creo que como fundadores, fundadoras, como pues militantes conscientes que venimos acompañando a un Andrés Manuel o a personajes como la presidenta también, pues yo creo que sí tenemos esa responsabilidad moral también de llegar a los espacios y hacer las cosas bien, y también decirlas cuando vemos que algo no se hace bien, o retirarnos también, no sé. Porque han salido avantes, ¿eh? Pues yo creo que tú y mucha gente de los que seguimos, pues sí ha sido complicado en muchos momentos. Sin embargo, tenemos esa convicción, Julio. Pero más con ustedes, mira, yo me acuerdo mucho de una situación que pasó en una interna de Morena, donde amedrentaron estos personajes o ese gobierno que estaba en ese tiempo, que era emanado de Morena, entre comillas, y que las amedrentaron y salieron avantes. No se achicaron, tienen su convicción. Eso es lo que ha dejado la FILIT, precisamente. Sí. Esa conciencia y lo que ustedes representan dentro del municipio. Y que hay mucho por hacer, que ironías, ¿no? Pasa lamentable asesinato del presidente municipal en oportunidades, tiempo de mujeres, de dejar a la síndica, y no, por cuotas de poder y por intereses el PT decide dejar a un hombre, ¿no? Esas cuestiones, esas incongruencias, pues hay que decirlas, porque allá la gente lo identifica, pero a lo mejor afuera de Tacámbaro no. Y lo tenemos que decir y se tiene que identificar. Para eso son estos espacios. Por eso nosotros no somos así, mire. Tenemos que cerrar. Pero vamos a cerrar, mire, porque ahora, y ahorita que hablamos de esto, ya nos has dicho, pero que nos profundices más, porque es tiempo de mujeres. Bueno, Julio, pues el movimiento feminista ha estado desde hace 200 años, ¿no? Ahí activo, aquí en México, a principios del siglo pasado, siglo XX, tuvimos a mujeres muy destacadas que dieron una lucha importantísima, muchas mujeres, ¿no? Hablemos de las sufragistas aquí en México, de Elvia Carrillo Puerto, de Hermila Galindo, aquí en Michoacán, de Cuca García, que incluso pues prácticamente dejaron su vida, ¿no? Porque las mujeres que pudiéramos ejercer nuestros derechos políticos, pero que también lucharon por la educación de las mujeres, por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces hay una historia muy importante aquí en nuestro país, digo, en el mundo, ¿no? Desde hace 200 años, pero aquí en México tenemos estas mujeres que pues son nuestras predecesoras en este movimiento. Y en general, en los últimos años, el movimiento feminista ha avanzado de una manera importantísima. Yo creo que sí es el movimiento social más importante de la época contemporánea, pero que justamente cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018
abre esta posibilidad de que las mujeres participemos mucho más aquí en México, ¿no? Recordemos que en el pasado hubieron muy poquitas gobernadoras, muy poquitas, es a partir de 2018 Bueno, que hay... Las Juanitas, ¿no? Que Las registraban Juanitas. a una y luego renunciaban porque la su hacían suplente era hombre. renunciar para que subieran el hombre, ya fuera su esposo, ¿no? O su hermano. O un compañero del Un partido. compañero del partido, exactamente. Entonces, Andrés Manuel genera un gabinete paritario en 2018. Las mujeres en ese sexenio avanzan muchísimo en espacios de representación popular, en regidurías, también en los congresos locales, federales. Entonces aquí hay un avance muy importante, porque luego dicen, no, es que Andrés Manuel no entendía el movimiento feminista. Bueno, pero dio estas secretarías, ¿no?, muy importantes, se las dejó a las mujeres. Entonces, yo creo que no podemos desconocer eso. O sea, se vive un momento propicio para el avance de las mujeres. En 2019, siendo Andrés Manuel también presidente, se crea esta ley de paridad en la que las mujeres, pues también ya de manera obligatoria en la Constitución estipulaba que teníamos que estar 50% mujeres y 50% hombres en todo, en el municipio, estado, federación, partidos políticos, sindicatos, imagínate. Eso fue también algo muy, muy importante, pero también vimos cómo pues esta sociedad machista, que también es un resabio del neoliberalismo, clasista, machista, violenta, pues vivimos las mujeres muchas situaciones complicadas de violencia. Vimos mujeres asesinadas, vimos mujeres violentadas o criticadas por su forma de vestir, por quién era su pareja, todo eso, una crítica muy permanente hacia las mujeres. Entonces, todo esto da también esta posibilidad de que las mujeres feministas de Morena, leyes a favor de las mujeres, esta tipificación de la violencia política contra las mujeres que se da también en el año 2020, que fue también muy importante. Y también yo creo que todo esto crea las condiciones para que tuviéramos por primera vez en la historia una presidenta de la República, y no cualquier presidenta, no cualquiera, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es magnífica y que yo creo que ahorita justamente con esta embestida de Donald Trump la vemos como una líder mundial, ¿no? O sea, no solo una líder que nos enorgullece a las mexicanas y a los mexicanos, sino que es un ejemplo en todos los países, ¿no? Y que llega con el 80%, ahorita está con el 80% de aprobación. Entonces, sí considero que es un tiempo muy importante para las mujeres, para que participemos, para que también visibilicemos las cosas que todavía no se logran, porque es una realidad que no todo está bien. Julio, todavía hay una brecha salarial, por ejemplo. Y ya hablamos de los machines en el PT allá en Tacámbaro, ¿no? Exacto, el machismo está ahí y hay que desmontarlo y hay que criticarlo y hay que señalarlos, ¿no? Porque pues es una realidad. Sin embargo, se está avanzando con una presidenta feminista que todos los días está hablando de políticas públicas a favor de las mujeres, de leyes a favor de las mujeres, de espacios muy importantes, o una secretaría de mujeres que tenemos también por primera vez en el Gobierno de México. Es la primera vez en la historia. Entonces, ¿qué decirte, Julio? Es el momento más importante, yo creo. Y pienso que no solo en México, ¿no? O sea, se dieron las condiciones. Aquí en México estamos avanzadísimos con esto, avanzadas. Es la transformación. Pero en general creo que en el mundo estamos las mujeres, porque pues digo, milenios, el mundo dirigido por hombres, siendo nosotras la mitad de la población, es justo y es necesario, urgente, que tomemos esos espacios de poder, pero de una manera diferente, Julio. Con honestidad. Buscando el bienestar de todos y de todas. Muy bien, mire. Muchas gracias, Mireya Aguilar, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal, digna representante, no es una cuota de poder ni de grupo. Ya la escucharon, ya la vieron, ¿sí? Tiene la idea perfectamente porque es tiempo de mujeres. Agradecerte, Mire, por acompañarnos, por estar en el podcast del morenismo michoacano. ¿Con qué frase te despides? Muchas gracias, Julio. Pues agradecerte mucho la invitación. Estoy contentísima de estar contigo
y de que sigamos pues promoviendo este humanismo mexicano. De verdad, sigamos promoviéndolo porque creo que ante estas situaciones que se viven en la actualidad, ¿no? Con una guerra que se está viviendo en el Oriente, que es terrible y que tampoco no podemos cerrar los ojos ante lo que se está viviendo, o también aquí en nuestro país con esta derecha que está todos los días atacando a nuestra presidenta. O sea, yo creo que es urgente que los fundadores, que las fundadoras tengamos claros nuestros principios, por qué estamos aquí y que nosotros no somos así, que queremos realmente la transformación, pero para todos y para todas los mexicanos. Gracias, mire, nosotros no somos así. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, mire. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres.